Lucas capítulo 2, verso 41 al 50 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: ¿por qué, hijo, por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Vamos a dejar allí la lectura de la palabra del Señor para que entremos en nuestra enseñanza esta noche. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos enseñe. Él es fiel y Él es verdadero. Oremos todos en el nombre glorioso de Jesús. Señor Jesús, te honramos en esta noche, te glorificamos. Te damos las gracias por la lectura de tu palabra. Ha llegado el momento de oír tu voz. Señor, háblanos. Háblanos al corazón, háblanos a la mente, háblanos a la conciencia. Permite que el Espíritu Santo trate con alguien ahora, Señor, mediante la predicación de tu palabra. Es en el nombre glorioso de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Muy bien, voy a tratar el tema: el Cristo perdido. Así como se oye, el Cristo perdido. Perder a alguien cercano, familiar, un amigo íntimo, realmente es un trauma que difícilmente se recupera de manera absoluta. Uno puede hacer el duelo, puede sentir que ya el dolor no es el mismo, pero el vacío toda la vida va a quedar allí. Y creo que todos hemos experimentado pérdidas diversas a lo largo de toda nuestra vida, pérdidas que han generado vacíos y profunda tristeza. Todo ser humano ha vivido ese tipo de situaciones. En Colombia hay familias que han tenido familiares perdidos, familiares que se perdieron, que han desaparecido. Y aunque han pasado los años y nunca los hallaron, todavía muchos de ellos le guardan el luto y le hacen el duelo. En Colombia hay centenares de personas desaparecidas. Nadie sabe qué pasó con ellos. Y esto es algo muy doloroso, muy triste y muy difícil de sobrellevar. Por eso, permítanme, les comparto esta anécdota que creo que viene como anillo al dedo para la enseñanza. Y es acerca del doctor Adolfo Lorenz. Se dice que el doctor era oriundo de Viena en la mitad del siglo pasado y uno de los más famosos cirujanos del mundo. De todas partes venían a él llamamientos, cartas por teléfono pidiendo que les ayudara en una intervención quirúrgica para a otros médicos poder solucionar cierto tipo de dificultades en el momento de hacer este tipo de cirugías. Se dice que decidió este médico venir un día a América. Desde Viena viajó hasta Norteamérica para dar lecciones, conferencias acerca de cómo extirpar el apéndice y cómo operar hernias. Y un día, tratando de encontrar un poco de distracción en su pesada labor, en las horas de la tarde salió para tomar la fresca de la tarde, casi que ya al anochecer. Y dice que mientras él caminaba, nubarrones oscuros empezaron a cubrir el cielo y una espesa lluvia. El doctor Lorenz entonces
en su desespero por cubrirse, tocó a la puerta de una casa que tenía cierto aspecto bien acomodada, bien bonita, pidiendo que le permitieran resguardarse allí mientras pasaba la lluvia. Pero una señora abrió y en un tono de desespero le dijo apresuradamente: aquí en esta casa hoy estamos atribulados. Así que busque en otra parte, donde otro vecino, a ver si le dan posada. Y cerró la puerta. Entonces cuenta nuestra historia que el doctor Lawrence salió a la calle bajo la tempestad. Dice que era tal el frío que le caló hasta los huesos, hasta que de pronto alguien del hotel donde estaba alojado en un carruaje vino y le recogió. Esa misma noche, la señora que le había cerrado la puerta tomó el periódico y vio en la primera página una fotografía del famoso doctor. Ella reconoció el rostro y entonces exclamó: Dios mío, ¿qué he hecho? He negado la entrada a mi casa a la única persona que podía salvar la vida de nuestra hija. Quizás si le cuento el caso, aún tendrá compasión de nosotros. Tremendo caso. Entonces dice que la señora corrió hacia el hotel donde se alojaba el famoso doctor, pero cuando llegó, él estaba ocupado dando unas conferencias a otros médicos y no podía ser interrumpido. Se dice que la señora esperó ansiosamente, pero en vano, porque al terminar la conferencia, el doctor salió por otra puerta para ir a tomar el tren que le conduciría a una ciudad diferente. Esa noche, esa señora perdió la oportunidad de que el único que podía operar a su hija, de hacerle una cirugía que podía darle la vida, ella le cerró la puerta. Y cuando fue a buscarlo, el doctor ya se había embolatado, ya se había ido, ya no estaba presente. El doctor estaba perdido para ella. Hay un solo nombre, dice la Biblia, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Sabiendo que tenemos solo uno que puede ayudarnos. Por eso permítanme entonces desarrollo mi tema, el Cristo perdido. Y en este momento empezaría hablando, por ejemplo, del Cristo perdido de sus padres. El evangelista Lucas nos registra la historia. Un suceso doloroso para María y José, porque ellos acostumbraban cada año a ir a la fiesta que se celebraba. Eran rituales constantes en la ciudad de Jerusalén. Y siempre desde que él nació lo llevaban. Pero en esta ocasión, registra Lucas, Jesús tenía 12 años de edad aproximadamente. Resulta que después de varios días de la fiesta, que duraba 7 días, la mayoría se quedaban entre 1 y 2 días, al parecer estos se quedaron los 7 días de la fiesta, se regresan a su tierra, a Nazaret. Pero resulta que después de haber caminado un día completo, tal vez por el desierto, María, que venía quizá con muchas mujeres, vecinas y familiares en la parte de atrás, al no ver a Jesús pensó que José lo llevaba adelante. Y probablemente José, al no ver lo que iba a su lado, pensó que María lo llevaba atrás, hasta que hicieron el alto para pasar la noche y las familias empezaron a reunirse. Pero se encontró José y María, pero Jesús no estaba presente. Es allí, en ese momento, en que se dan cuenta que el niño Jesús, el Cristo, está perdido. Estos padres entonces empiezan a buscar a Jesús, a buscar al Cristo en medio de toda la familia, en medio de los conocidos, pero se dan cuenta que el niño no estaba con ellos. Y ojo, se dan cuenta un día después prácticamente que él estaba embolatado, que estaba perdido. Para esa época, un niño, de acuerdo a la costumbre judía, cuando llegaba a los 12 años, se estaba ya acercando a lo que se conocía como el Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, que mediante una ceremonia se le practicaba al niño para que llegara a ser el hijo del mandamiento, hijo de la ley, porque se decían los maestros, los rabinos, que
que un niño a los 12 años ya tenía la madurez suficiente para asumir el cumplimiento de la ley. Entonces se les llevaba constantemente desde niños al templo, y cuando llegaban a los 12, 13 años, previa a la ceremonia, muchas veces en un área del templo se sentaban los doctores de la ley con esos niños para que los niños plantearan preguntas para aprender. Y al parecer eso fue lo que hizo Jesús. Se quedó con los doctores de la ley planteando preguntas. Pero lo más tremendo era que los maestros estaban asombrados, no solo con la respuesta, con las preguntas que Jesús hacía, sino también con las respuestas que él daba. Para su edad eran respuestas demasiado elaboradas, muy sabias, muy concretas, y eso demostraba que Jesús parecía ser un niño precoz. Pero más allá de la precocidad, la Biblia dice que se admiraban de su sabiduría. Es que Jesús era más que un simple niño para ese momento. La Biblia entonces, según Lucas, va a registrar que 3 días estuvo perdido el niño mientras sus padres lo buscaban con angustia. La palabra angustia implica con la inclinación a morir, con el dolor más profundo e inexplicable del alma. Entonces, llama la atención que María y José lo buscaron en la compañía de vecinos que andaban con ellos. Lo buscaron entre sus parientes y tampoco lo encontraron. Lo buscaron entre los conocidos y no lo encontraron. Lo buscaron en Jerusalén porque se regresaron otro día de camino. Y al tercer día, después de haber andado Jerusalén, lo encontraron en el templo. El Cristo perdido de sus padres. En segundo lugar, también tenemos al Cristo perdido de las mujeres. El evangelista Juan nos va a contar que María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro después de que Jesús fue muerto en la cruz. Recuerden que a él lo mataron hoy, lo sepultaron, pero entonces el domingo muy de mañana, al tercer día, María Magdalena y otras mujeres deciden ir al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, como era la costumbre de ellos antes de que empezara a descomponerse. Pero cuando ellas llegaron allá al cementerio, se encontraron que la piedra que tapaba el hueco hacia el lugar donde habían enterrado a Jesús, esa piedra estaba removida. Y entonces ellas se asustaron, pensaron que se habían robado el cuerpo del Señor. Y mi Biblia dice que María Magdalena lloraba profusamente al pensar que probablemente se habían robado el cuerpo del Señor. Ellas lo buscan en todo el cementerio, allí en ese jardín, porque era como una especie de jardín, así como jardines del recuerdo o algo así bien bonito aparentemente, y buscan por todas partes saber si encuentran el cadáver del Cristo, pero no lo encuentran. Y a María se le presenta un personaje, era el mismo Señor, pero ella no lo reconoció y pensó que era el jardinero del cementerio, y llorando le preguntó: si tú te has llevado el cuerpo del Cristo, yo te pido que me lo entregues. Yo me lo llevo, pero por favor entrégalo, devuélvalo. Ella buscaba el cuerpo del Cristo perdido. Las mujeres no pudieron encontrar al Cristo perdido en ese mismo momento. Pero no todo se queda allí. La Biblia también nos va a hablar del Cristo perdido de algunos de sus discípulos. Lucas también nos va a contar que 2 discípulos, esa misma noche de domingo, después del tercer día de Jesús haber muerto, ellos van por el camino hacia Emaús, camino de Emaús. Y mientras caminan, ellos están comentando tristemente la muerte de su Cristo. Eran discípulos de primera línea, discípulos entusiastas, discípulos crédulos, discípulos que entregaron toda su confianza y su esperanza en el Cristo. Pero una vez que murió, que lo vieron allá colgado en la cruz, en debilidad, con su cuerpo lacerado, convertido en una sola llaga, y además que lo habían sepultado, y además de sepultado, una piedra gigantesca que tapaba el hueco, y además el sello romano, y además
todo un poderío militar, guardia romana custodiando el sepulcro. Estos discípulos ahora van decepcionados, van lamentando todo el suceso y están criticando la noticia que habían recibido de esta María Magdalena y de las otras que afirmaban haberlo visto. De hecho, los evangelistas van a decir que después Jesús se les apareció a muchas de esas mujeres allá mismo en el cementerio y les dijo: vayan a mis hermanos, a los discípulos, y díganles que yo también voy para allá y que nos encontramos en Jerusalén. Esa noticia de que él estaba vivo para estos dos discípulos era una locura. Seguramente pensaban: ellas están locas, son mujeres histéricas, y en su histeria están afirmando haberlo visto. Además, si él fuera verdaderamente el Cristo prometido, no hubiera muerto, porque la profecía dice que el Cristo es eterno. Tal vez eran las formas como ellos pensaban acerca de su Cristo. Pero mientras caminan y hablan con dolor y tristeza, un tercer viajero se les une a la conversa y les pregunta: ¿por qué hablan de esa manera tan triste y tan dolorosa? Y ellos respondieron que Jesús, el Cristo, había sido muerto, que la esperanza se esfumó. Se sienten desengañados, se sienten decepcionados, desilusionados. Ellos sienten que perdieron el tiempo, 3 años con él, tantas promesas, verlo hacer tantos milagros, tantas cosas, y ahora está muerto. Se esfumó la esperanza, nos engañó porque al fin y al cabo se murió, y ahora nos cuentan algunas de las nuestras que lo han visto. No, yo creo que ellas están sufriendo de alucinaciones en su dolor. Pero el viajero inmediatamente los regaña y les dice: ustedes son torpes para entender las escrituras. ¿Por qué son tan duros para creer las promesas de Dios? Y empezó a explicarles que el Cristo que ellos habían seguido era necesario que padeciera, amén, a mano de los gentiles y de los judíos y de los sacerdotes, y que tenía que morir, pero que el Cristo realmente tenía también que resucitar. Él cumplía de esa manera las profecías que a ellos los maestros y los escribas y fariseos no les habían enseñado, pero el Cristo sí había cumplido las escrituras. Y termina diciéndoles que aprendan a creer y a no ser incrédulos. Esas palabras de ese personaje que se les unió en el camino les motivó a tener otra vez la esperanza. Parece ser entonces que el Cristo de estos discípulos no estaba perdido. Según las palabras del forastero, el Cristo sí había resucitado. El corazón de estos dos discípulos les arde por dentro y sienten que hay algo mayor que su incredulidad, y le invitan para que se quede con ellos en la casa esa noche. Y él decide quedarse, y mientras están sentados a la mesa, él da gracias para partir el pan para que coman todos. Pero mientras da gracias, los ojos se les abren a estos discípulos y se dan cuenta que los perdidos siempre fueron ellos, que el Cristo de verdad vive, que el Cristo no está perdido, el Cristo no está embolatado, el Cristo vive y siempre está presente en los corazones de los que le pueden creer. Por eso esta noche yo te invito a que hallemos al Cristo. En definitiva, mucha gente ha perdido al Cristo. Adán perdió al Cristo cuando desobedeció en el huerto. Caín perdió al Cristo cuando no oyó a Dios decirle que se cuidara del pecado. Saúl perdió al Cristo cuando se olvidó que es mejor la obediencia que los sacrificios. Judas perdió al Cristo porque no valoró a su Salvador. Ananías y Zafira perdieron al Cristo porque ellos hicieron un contubernio para el pecado, y mi Dios no alcahuetea el pecado. Esta gente perdió al Cristo, y seguramente muchos esta noche, a lo largo de esta cuarentena, de estos 5 o 6 meses, muchos han perdido al Cristo. Se les ha embolatado, no saben dónde está. Han caminado 5
5 meses y lo están buscando entre familiares y amigos y por el camino y entre conocidos, pero no han podido hallarle. ¿Dónde hallar al Cristo? Si usted que me escucha esta noche ha perdido la fe, si usted que me escucha esta noche se siente desesperanzado, si usted que me escucha esta noche ha ido retornando al mundo poco a poco, usted ha perdido al Cristo, y eso es triste, es lamentable. Adán, escúcheme bien, condenó a toda la humanidad por perder al Cristo. Oye, Caín mató a su hermano y llegó a ser el hombre más siniestro de la historia porque perdió al Cristo. Saúl terminó suicidándose sobre su propia espada porque perdió al Cristo. Judas terminó colgándose de un árbol, suicidándose y derramando sus entrañas porque perdió al Cristo. Ananías y Zafira terminaron muertos, probablemente de un infarto fulminante, porque perdieron al Cristo. ¿Qué va a pasar con usted esta noche? Por eso hoy, como hombre de Dios, yo quiero hacerte un llamado. Vamos a hallar al Cristo si lo has perdido. Pero ¿dónde hallarlo? María Magdalena, María su madre lo encontró en el templo. Esto de encontrarlo en el templo indica que al Cristo solo se le puede hallar en el templo de nuestra vida, en el lugar donde hay humildad, como aquel publicano que en un rincón en el templo ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo, sino que solo decía: ten piedad de mí, que soy pecador, sé propicio a mí, que soy pecador, mientras se golpeaba el pecho. En ese tipo de templos, en ese tipo de corazones, hermanos, el Cristo lo podemos encontrar. Una persona que se humilla, que lo busca, que lo honra, el Cristo estará allí presente. Este hombre que solamente se humillaba, permitía que su templo fuera casa de Dios y puerta del cielo. Pero hay quienes buscan al Cristo en el templo de su vida, pero con la actitud de un fariseo. Aquellos llegan como aquel fariseo que estaba en ese mismo templo con el publicano, y el fariseo pensaba que era más consagrado, pensaba que era más fiel y pensaba que era mejor que aquel publicano que tenía a su lado. Ese tipo de creyentes que siempre critican a otros porque piensan que son peores que él. Oh, esos son fariseos a quienes el Cristo se les ha perdido y la fuerza de su religión se los ha ocultado. Porque hay quienes tienen religión pero no tienen a Cristo. Y cuando yo tengo religión, cuando me ufano de mi religión, de mi conducta religiosa, entonces he perdido al Cristo, porque ya miro al otro por encima del hombro, porque no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Y entonces nos creemos con la autoridad de condenar y señalar a otros. Ese tipo de fariseos han perdido al Cristo. Pero qué bueno que entre nosotros hay publicanos que sienten que no merecen nada y que si algo tienen se lo deben a la gracia y a la misericordia del Señor. Oh, mis hermanos, seamos como aquel publicano, por favor. No te ufanes ni saques pecho, no te enorgullezcas de lo que tú no has construido. Si eres fiel, es porque la mano del Señor te ha sostenido. Si eres fiel, es porque su mano te lleva adelante, porque su fidelidad es nuestra fidelidad. María de Magdala, la Magdalena, lo encontró en el huerto después de sus lágrimas y angustia. Esta mujer de Magdala lo halló al revelársele él mismo. Su tristeza se transformó en gozo desbordante, al grado que fue corriendo a los discípulos a contarle que él vive, que lo había visto. Imagínense, encontrarlo en el huerto, allá en el cementerio, implica que aún en los lugares más lúgubres, más tenebrosos, no es impedimento para encontrar al Cristo que parece perdido. Alguien puede estar viviendo momentos muy difíciles, alguien puede estar en momentos muy oscuros y muy tenebrosos, pero si buscas al Cristo resucitado, allí mismo, ahora lo podrás encontrar. María lo encontró en el huerto cementerio, imagínate.
pero él no está muerto. De hecho, él le dijo un día a los discípulos, a las mujeres: ¿por qué buscáis? Dijo un ángel, entre los muertos al que vive. No está aquí, ha resucitado. Pero allá en ese mismo cementerio, oye, María Magdalena encontró al Cristo vivo. Yo no sé por qué, por medio de qué cementerio estás pasando. Tal vez los signos de la vida espiritual se te han ido. Ya no estás orando, ya no estás buscando al Señor, ya no sientes su presencia, ya no cantas, ya no le adoras. Estos cultos se volvieron monótonos, ya ni siquiera participamos activamente de ello. Yo no sé si de pronto el frío de la muerte espiritual esté rondando tu vida y la de tu familia, pero allí, aún en medio de ese cementerio, si decides buscar al Cristo con el corazón de la María Magdalena, con las lágrimas de esa mujer, te aseguro que el Cristo vivo, que parecía el hortelano, pero no era el hortelano, era el Cristo resucitado, esta noche Él va a hacerse visible en la vida tuya y la de tu familia. Por eso Él ha dicho: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si lo buscas de todo corazón, el Cristo vivo se te ha de revelar en esta noche. Alguien alabe la gloria del Cristo vivo en ahora mismo. Ahora bien, los discípulos de Emaús, ellos también hallaron al Cristo y lo hallaron en su propia casa. Estos dos discípulos lo encontraron en su propia casa. Aquella magnífica noche, ese tercer personaje que caminó con ellos y que parecía un extranjero y que les habló por el camino, ese mismo personaje, cuando se sentó a la mesa y dio gracias por el pan, desapareció físicamente de la vista de ellos, pero se les metió en el alma. Se les metió en el corazón, se les metió por los poros, por cada parte de su cuerpo, por cada fibra de su ser. Tanto que ellos dijeron: con razón nos ardía el corazón cuando nos hablaba. Este Cristo se puede encontrar en casa. La casa apunta a la casa de Dios, al templo de Dios, al interior de cada quien que ha llegado a ser templo del Espíritu Santo. Aquel que le ama. Oiga, Dios nunca se ha embolatado, el Cristo nunca se ha perdido, siempre ha estado presente. Y si esta noche alguien le abre a Él el corazón, Jesús se le meterá en el alma. El corazón le arderá como le ardió a estos dos. Cuando el Cristo lo hemos hallado, cuando tenemos al Cristo, el corazón arde continuamente. Es un altar encendido para Dios. No importa que no me pueda reunir en las cuatro paredes del salón donde hacíamos los cultos. No importa, aunque no me vea con mis hermanos físicamente y aunque me haga falta, no importa, pero el corazón va a arder, porque el fuego del Cristo vivo estará ardiendo allí. De modo, mis hermanos, que el Cristo vive. Él resucitó. Él es la resurrección y la vida. Él es el que siempre está presente. Él no va ni viene, Él está siempre allí. No temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Oh, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él es el Dios dispuesto a ayudar a los que le buscan. La Biblia dice que ninguno de los que vinieron a Él jamás fueron avergonzados. Él le da la paz al que la necesita. Él da consuelo al atribulado y Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Él es el que entrega, amén, motivaciones para aquellos que han perdido hasta el sentido de la vida. Quien lo haya, le arde el corazón. Yo quisiera que a usted le ardiera el corazón esta noche con la presencia del Cristo vivo, que su corazón se hinchara, amén, de la presencia del Cristo vivo. Quien lo encuentra no puede soportar la alegría
y es capaz de llevar las buenas nuevas a otros, como lo hizo la María Magdalena. Ella se llenó de tal gozo de ver al Cristo resucitado que corrió a los apóstoles y les dio las buenas nuevas de que Cristo no estaba muerto, Él había resucitado. Quien lo encuentra guarda toda su palabra en el corazón, como María, su madre. La Biblia dice que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Y aquel que guarda estas cosas en su corazón vive para Dios, vive para obedecer la palabra. El Cristo perdido, tal vez para ti se te ha perdido, pero esta noche, si quieres buscarlo, lo puedes encontrar. Marta y María estaban sentadas a los pies del Cristo, pero una de ellas sentía que se le había embolatado el Cristo. Estaba atareada haciendo quehaceres que no son malos en sí ni eran pecado. Estaba bien, ella quería atenderlo muy bien, pero es que la parte más fundamental era oír al Cristo vivo, oír al Cristo Mesías, oír al Señor, oír a Dios, porque sus palabras son espíritu y son vida. ¿Qué estás haciendo esta noche? ¿Cómo has pasado todos estos días? ¿Cómo has pasado estos meses? ¿Qué ha pasado con tu Cristo? Ese Señor que un día recibiste, a ese Señor que un día adorabas con el corazón, que levantabas tus manos y lágrimas rodaban por tus mejillas. ¿Qué ha pasado con el Cristo que llenó tu vida? Ese que te llenaba de gozo, que cantabas con tal alegría que muchas veces decías: Señor, gracias por haber entrado a mi existencia. ¿Qué ha pasado con él? ¿Será que Cristo se fue? ¿Será que Cristo se murió? ¿Será que lo embolataste? ¿Qué ha pasado con él? Él hoy está aquí, como le dijo a la iglesia de la Odisea, a la puerta y llama. A ver si hay un creyente que sienta que se le ha embolatado el Cristo, que se le ha perdido, que se vuelva a él de todo corazón y lo hallará, porque Dios se deja hallar de los que le buscan. Vamos a orar en el nombre del Señor. Y quiero orar por alguien allí detrás del receptor del radio, allí detrás de su equipo inteligente, donde quiera que usted esté. Quiero que incline su rostro y cierre sus ojos. Y vamos a orar, hermanos, por aquellos que están debilitados, por aquellos creyentes que se sienten en derrota, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están angustiados, aquellos que han perdido sus seres queridos durante esta pandemia. Vamos a orar y a interceder con el corazón de ese publicano, sabiendo que nada nos merecemos y que si algo tenemos, se lo debemos a su gracia. Ore conmigo. Señor Jesús, esta noche, Dios, he predicado la palabra que me diste para el pueblo. Te pido en el nombre de Jesús que toques la fibra de alguien, que toques, Señor, el alma de una persona, que motives, Señor Jesús, al que esta noche ha perdido la motivación de vivir el sentido de vida. Aquellos que están angustiados por diversas pruebas, situaciones, oh, que reciban de ti, Señor, el consuelo. Yo te ruego, Dios mío, por el creyente que ya no está orando, que ya no está participando del culto, ya no te hace culto, ya no te adora, ya no te alaba, ya no oras, Señor. Yo te ruego, por favor, extiende tu mano y permite que la palabra cause el efecto en su vida, que se quede operando el milagro, porque yo sé que hay diversas tierras donde cae la palabra, pero yo espero que todos los que han oído sean buena tierra, donde tu palabra produzca el fruto, Señor. Es el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén.